Estimados hermanos y hermanas, les saludo muy cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a retomar este tema tan importante que hemos venido tratando, el cual es la iglesia del tiempo final. Es un tema futuro, ¿cierto? Futurista, preparado para el futuro próximo que tendrá que vivir el pueblo de Dios que esté presente en los últimos días de la tierra. Y hasta aquí hemos estudiado cómo la profecía del capítulo 11 del libro de Apocalipsis nos ilustra cuánto de este pueblo ha ido entrando en el ministerio del templo de nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Señor va juntando a su pueblo salvado y adentrándolo en su redil. También nos ha mostrado cómo también se hace una separación entre el pueblo que no acepta al Señor y que no es partícipe de las bendiciones de la salvación, dejando así, ¿cierto?, una separación entre el pueblo convertido y el pueblo inconverso. Bueno, todas estas cosas que hemos leído las hemos exhortado aludiendo a que son cosas espirituales que están escritas en lenguaje espiritual, profético, de parte de nuestro Señor. No olvidemos que este libro fue dictado a través de ángeles hacia el apóstol San Juan, ¿cierto? Y el libro mismo tiene por nombre La Revelación de Jesucristo. O sea, el libro en su conjunto ilustra cómo el ministerio del templo se traslada ahora al ministerio de Jesucristo en su propio cuerpo, ya que Él fue el que murió, el que pagó y al tercer día resucitó para tener que crear este grande ministerio de la salvación. Por lo tanto, si nosotros leemos el libro en distintos lugares, nos iremos encontrando a medida que lo leemos cómo van apareciendo simbologías del templo de Dios, del templo de la antigüedad. Se nos presenta el altar, se nos presenta la ofrenda, la sangre, ¿cierto?, que era derramada y que caía bajo el altar. Se nos presenta también el arca del pacto, el humo, ¿cierto?, llenando el templo, y así sucesivamente muchas representaciones de cómo funcionaba el ministerio del templo antiguo o el templo terrenal. Bueno, todas estas representaciones nos llevan a ver esto mismo, pero de forma espiritual, ya que es Cristo mismo ahora el que está llevando a cabo su ministerio del templo, y es Él el que salva a gran multitud de personas en el fin del mundo. Todo esto nosotros tenemos que hacer un estudio muy profundo de este libro para poder irlo comprendiendo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque tal vez con lo que hemos explicado hasta aquí, habrá muchos que podrán decir o estar en desacuerdo que la interpretación de este capítulo no es la correcta. Y yo mismo creo entender la mente de muchos de los que pueden tal vez estar escuchando, ya que siempre a nosotros se nos predicó cuando se nos hablaba del templo de Dios o cuando se nos hablaba de la ciudad santa de Dios, siempre se nos predicó y se los aludió a lo que era lo terrenal, lo antiguo, pero tenemos que también nosotros tener la mente abierta y darnos cuenta que el Señor mismo llamó a su pueblo
a pasar de lo terrenal a lo espiritual. Y por eso, hermano, quiero, antes de seguir con estos versículos y seguir explicando, quiero que hagamos un paréntesis y que pongamos algunas cosas eh, encima de nuestra mesa para que podamos también, ¿cierto?, fundamentar que la interpretación que estamos dando a este capítulo es la correcta. Por lo tanto, eh, quiero partir diciendo que Jesucristo es el cumplimiento de gran cantidad de las profecías del Antiguo Testamento. Hay muchas profecías que se cumplen en Jesucristo. Y Jesucristo ha hecho todas las cosas nuevas, como lo dice su palabra. Jesucristo mismo ha derribado todo el fundamento o el sistema religioso antiguo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que el Señor nos ha enseñado y nos ha dado la capacidad de poder seguir sus leyes, pero con una capacidad mucho más adecuada que la que se hacía en el tiempo antiguo, ya que en el tiempo antiguo las personas intentaban guardar la ley de Dios, pero no lo podían hacer. Por ende, tenía que haber sacrificio constante, sacrificio terrenal, sacrificio de animales para pagar por sus pecados. Entonces, el Señor mismo dice en su palabra que Él está hastiado de sangre, de grosura, de machos cabríos, de carneros, de becerros y de todo animal que se sacrificaba en el templo. Y esto lo decía el Señor, hermanos, porque la gente incumplía la ley de Dios y no se arrepentía. Bueno, el Señor dijo que Él traería un pacto mucho mejor que el antiguo, ya que este pacto viene sellado con su sangre y trae como resultado el bautismo del Espíritu Santo para todos los que crean en el sacrificio de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que ayuda al ser humano a cumplir los mandamientos de Dios. Por eso está escrito, como dice el Señor, en aquellos días escribiré los mandamientos en su corazón, en el corazón de su pueblo. Por lo tanto, hermanos, es cuanto mucho más mejor el nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros que el antiguo. Por lo tanto, el Señor vino a reformar muchas cosas que el hombre había malinterpretado. Por ejemplo, la mala utilización de la ley de Dios. El hombre antiguo usaba la ley de Dios, el religioso antiguo la usaba para condenar a los pecadores. Ahora viene el Señor y utiliza la ley, pero para enseñar a los pecadores a tener que seguir su ley a través de su Espíritu Santo, y Él lo hace a través de su amor. Entonces, son muchas las cosas que han cambiado, pero todo ha sido para mejor. Entiéndase que no estamos diciendo que la ley de Dios ha cambiado o que sus mandamientos se han invalidado. No, por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que el Señor ha cambiado la forma para tener que acceder al perdón y le ha dado la capacidad al ser humano para seguir sus mandamientos. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que lo viejo quedó en el pasado. El ministerio del templo antiguo ya ha sido obsoleto, ya se ha terminado. Ahora es el Señor quien ministra para que nosotros entremos en su templo que Él
es Él mismo en su cuerpo. Bien, hermanos, para esto vamos a tener que entonces indagar algunos pasajes para tener que poder entender más específicamente esto. ¿Por qué decimos que el Señor ha cambiado muchas cosas o ha ocupado el lugar de muchas cosas? Primeramente el Señor dice: yo soy el primero y soy el último, ¿cierto? En este mismo libro de Apocalipsis. Y esto el Señor lo dice no solamente para demostrar su carácter eterno, ¿cierto? O su existencia eterna, sino que también Él hace alusión a que Él es el primero y es el primero, ¿cierto?, en existir. Por lo tanto, Él es el primero en engendrar y luego proviene una descendencia de parte de Él que culmina en Jesucristo. Es una descendencia terrenal. Bueno, para entender esto quiero que vayamos al libro de San Lucas. Vamos a San Lucas en el capítulo 3 y en el versículo 23. Y nos encontramos con este mensaje que dice la genealogía de Jesús. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Bien, hermanos, aquí la palabra de Dios nos relatará, ¿cierto?, cuál es la procedencia, ¿cierto?, o la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Por eso que la palabra de Dios dice, según se creía. No dice que era, según se creía. Porque nosotros sabemos que Jesucristo no es engendrado por José, pero sí proviene según su descendencia, según su linaje, porque viene a nacer en la familia de José, viene a nacer en este matrimonio entre José y María. Entonces, Jesucristo ocupa el principado, ¿cierto? Es príncipe del pueblo de Dios terrenal, ¿cierto? Como según se creía, hijo de José. Y luego la palabra de Dios nos relata a cada uno de los ascendientes de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Diciendo que Jesús era hijo de José, José era hijo de Elí, y Elí hijo de Matat, y así sucesivamente, ¿cierto? Va aludiendo y haciendo memoria de cada uno de los ascendientes de nuestro Señor Jesucristo, pasando, ¿cierto?, por ejemplo, por la generación de Zorobabel, cuando el pueblo de Dios regresó desde Babilonia, más atrás, por nombrar algunos, ¿cierto?, llegando a el rey David, ¿cierto? Sabemos que el Señor proviene directamente del linaje del rey David, por eso que se le llama Jesús, hijo de David. Entonces, hermanos, vamos viendo que la escritura nos va relatando cada uno de los hombres que se vio involucrado en esta descendencia directa, hermano, en este linaje santo que Dios había reservado desde los comienzos de la tierra. Vemos también cómo el Señor, ¿cierto?, proviene del mismo Noé, aquel hombre que Dios salvó a través del arca, y hasta llegar a los primeros hombres de la tierra. Y por ejemplo, hermanos, nosotros nos encontramos que era, ¿cierto?, descendiente de Enós, de Set, ¿cierto?, el tercer hijo de Adán, y posteriormente de Adán, que fue el primer hombre, y luego dice hijo de Dios. O sea, Adán, dice la palabra de Dios, que era hijo de Dios. Entonces, hermanos, si nuestro Señor el Cristo es Dios, y acá dice que Adán es hijo de Dios, acá se cumple esta palabra. Por eso que el Señor dice, yo soy el primero y el último. Y si dice yo soy el primero, fue porque Él creó al primer hombre.
Él es el primero, hermano, porque Él crea al primer hombre terrenal, al Adán. Y posteriormente vienen todas estas generaciones de la tierra en las cuales la palabra de Dios nos va relatando, ¿cierto? Muchas cosas acerca de la vida de estos hombres que pertenecieron al linaje santo del pueblo de Israel, de la genealogía del Mesías, hasta llegar a José y para que posteriormente naciese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como Él era el primero, también Él es el último, porque viene a nacer como descendiente de este linaje. Ahora, nosotros tenemos que entender una cosa muy importante, hermano. ¿Por qué digo yo que todas las cosas de nuestro Señor Jesucristo se tornaron a lo espiritual? Pues porque de aquí en adelante ya no hay más descendencias terrenales. La palabra de Dios ya no va a aludir nunca más a una descendencia terrenal, porque primeramente nuestro Señor Jesucristo no engendró en la carne, porque el Señor vino a vivir una vida a lo espiritual, vino a insertarlos a nosotros a lo espiritual. Y el apóstol Pablo dice que nosotros no somos engendrados de carne, no somos engendrados de varón, nosotros somos engendrados del Espíritu, somos hijos de Jesucristo en el Espíritu. Por lo tanto, hermano, entendamos que aquí se termina todo linaje humano que sea del orden israelita o del orden judío. Esto ya cesó. Ahora, hermanos, nosotros somos todos descendientes de nuestro Señor Jesucristo, pero de forma espiritual. Por eso que la palabra de Dios dice, es necesario nacer de nuevo. Y el Señor dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Señor vino a traer este nacimiento, pero espiritual. En Jesucristo todas las cosas dieron un vuelco hacia lo espiritual, hermano. Vamos a ver también que el Señor mismo habla de esto y lo deja en claro, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 4, en este diálogo que tiene con la mujer samaritana, en el versículo 20. Y miren, la mujer samaritana le dice esto al Señor al darse cuenta de que el Señor tenía gran conocimiento y revelación de la palabra de Dios. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Había una disputa en aquellos tiempos, hermanos, en el pueblo de Israel, entre samaritanos y judíos. Los judíos decían, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos el verdadero Dios. Ustedes se desviaron, le decían a los samaritanos. Los samaritanos decían, nosotros también podemos adorar acá, porque acá se adoraba antes. La gente, hermano, estaba totalmente involucrada en una religión terrenal, material. No había paso a lo espiritual, no se había todavía revelado el Espíritu de Dios en amplitud para el pueblo de aquel entonces. Y Jesús le dijo, mujer, créeme. Y ahora nos dice esto a nosotros, hermano. Le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús mismo lo está diciendo, hermano. Él está advirtiendo a la mujer que toda esta religión terrenal iba a terminar, iba a pasar. Ya no iba a ser, hermanos, de judío ni de samaritano, hermano. Esto iba a cambiar. Y dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. El Señor le está diciendo, nosotros adoramos en Jerusalén porque el Mesías viene desde los judíos, pues, hermano.
viene desde la tribu de Judá y era nuestro Señor Jesucristo. Viene el Mesías, el que iba a ocupar el lugar del ministerio del templo, aquel templo espiritual que iba a tomar el dominio del templo terrenal. Noten, hermanos, que la palabra del Señor dice que cuando nuestro Señor expiró, cuando nuestro Señor murió, el velo del templo del lugar santísimo se rasgó completamente, hermano. Y si el Señor rasgó, ¿cierto? Abrió este velo, era porque ya ese templo, hermano, iba a quedar completamente obsoleto. Porque una vez que el Señor ya se había sacrificado por los pecados de la humanidad, ya nunca más iba a ser necesario un sacrificio terrenal de animales, hermano. Esto es claro, la palabra del Señor es clara. Y quien no quiera abrir los ojos y poder entender esto, hermano, simplemente quiere seguir aludiendo a una religión terrenal. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Y el Señor le dice, mas la hora viene y ahora es. Miren, aún antes de su muerte ya el Señor le está diciendo a la mujer, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Noten, hermano, en aquellos tiempos la gente adoraba, pero adoraba de forma material, de forma terrenal. Por eso el Señor está diciendo en espíritu y en verdad, porque para que sea una adoración verdadera, para que sea una relación verdadera con el Dios Altísimo, tiene que ser en espíritu. Por eso que dice en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Dios es espíritu, le dice la palabra del Señor, le dice nuestro Señor Jesucristo a la mujer. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Se dan cuenta, hermano? Si el templo, el ministerio del templo terrenal hubiese tenido continuidad, entonces el Señor no estaría diciendo esto. No estaría diciendo la adoración ahora es en espíritu. Estaría diciendo, no, tienes que ir a adorar al templo de Jerusalén. Ahí está la verdadera adoración. Y voy a leer esto último que dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Santo sea su nombre para siempre. Bueno, hermanos, ¿cuántos hay hoy en día, hermanos, que aún todavía están creyendo que el pueblo de Israel terrenal va a tener que tomar parte, hermano, en todas las profecías y va a tener que cumplir las últimas profecías que están en el libro de Apocalipsis? Toda esta mala interpretación de la palabra de Dios, hermano, que muchos predicadores están hablando, hermano, por distintas partes del mundo. ¿Cuántas personas, hermano, por no leer la Biblia por sí mismas, no se han dado cuenta de que todas las profecías, hermano, están ahora fundamentadas en el pueblo de Dios, en el Israel, pero en un Israel espiritual, hermano? ¿Y cuántas personas siguen creyendo que aquel Israel que está allá en aquel lugar del Medio Oriente, hermano, es la nación de Dios y es el pueblo elegido de Dios y, y Dios va a salvar a la humanidad y ese pueblo está mal ahora, pero después se va a convertir? ¿Y cuántos hermanos están pensando eso porque se lo predicaron, porque se lo exhortaron de esa forma, hermano? Yo veo congregaciones hoy día, iglesias, hermano, grandes templos con banderas del Israel terrenal que tienen hoy en día, una bandera con una estrella de 6 puntas, hermanos, que actualmente en la actualidad es un pentagrama, es un símbolo satanista de invocación de demonios.
Pero la gente, hermano, no lee la Biblia, la gente no lee la palabra del Señor y tienen clavadas esas banderas, esos estandartes dentro de los templos, hermano, y están esperando que el Israel terrenal del linaje humano se levante. Y yo me pregunto, ¿cuántas generaciones han pasado desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra, hermano? Y, y yo no entiendo, no habrán leído que el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirte, como la gallina reúne sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Por lo tanto, ahora tu casa es dejada desierta. Hubo una gran dispersión del pueblo de Dios, hermano, del pueblo terrenal, del pueblo judío, juntamente con la destrucción del templo. Aquella nación fue esparcida, hermano, por todos los pueblos de la tierra. Y en sus esparcimientos se mezclaron con todas las naciones de la tierra, hermano. Entonces, hoy en día, en la actualidad, hermano, no hay pueblo que sea de linaje de sangre, no hay pueblo en el mundo que sea de linaje de sangre apartado, sino que hoy en día hay una mezcla, una mezcolanza de todos los pueblos de la tierra. Pero esto, si nosotros no lo queremos ver, es porque queremos seguir viviendo una religión o esperando en cosas materiales, pero el Señor no lo demuestra así a través de su palabra. Es necesario nosotros que entendamos que el Israel terrenal ya cumplió su propósito aquí en la tierra y ahora ya no hay, como dice la palabra de Dios, ni judío ni griego, todos somos hijos de Dios. Vamos a verlo esto nosotros mismos mejor. Vamos a el libro de Gálatas, sí, a Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26 en adelante. Vamos a leer aquí en el 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, hermanos, si nosotros creemos en Él y en su sacrificio, si nosotros hemos entrado al ministerio del templo, hermano, estamos en su templo, pues somos hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esto, hermano, escúchenlo bien. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entiendas, hermano, el Señor no hace excepción de personas. El Señor se abrió, hermano, su evangelio se abrió al mundo entero. Él tiene pueblo espiritual. Somos bautizados en Cristo, hermanos. Estamos revestidos de Él. Somos uno con Cristo Jesús. Somos parte de su cuerpo. Estamos en su templo adorando a Él ahora. En Cristo Jesús, nuestro templo celestial. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Que no se olvide esto, hermano, para que de una vez por todas despertemos, hermano, despertemos, no sigamos oyendo mensajes que nos conllevan, nos incitan a creer que todavía existe un pueblo, un Israel terrenal. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto no puede estar más claro, hermano. Sabe que muy cortito. Después de la Segunda Guerra Mundial, los hombres
que dominaban el mundo en aquel entonces, hermano. Que a todo esto no tienen que ver, nada tienen que ver con el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hombres levantaron una nación que se había perdido y que había dejado de ser de hace muchos años, y quisieron levantar un Israel terrenal. Pero entiendan, hermanos, ustedes que todo esto es obra de Satanás. Todo esto ha sido muy bien planificado, porque Satanás está llevando un plan a cabo. Al único que le conviene que exista un Israel terrenal es a Satanás. Satanás no quiere que la gente tenga apertura a lo espiritual, que crea en las cosas espirituales, que busque a Dios en el espíritu. Satanás quiere que todos crean, sigan creyendo en las cosas terrenales. Por eso que mucho se habla de que aquella nación está tratando de volver a reconstruir el templo antiguo de Jerusalén. Y esto no es por obra de Dios, hermano, esto es por obra del diablo. El Señor ya no necesita un templo terrenal. ¿Para qué va a necesitar un templo terrenal si todas las cosas de su ministerio del templo ahora se cumplen en él? Entendamos estas cosas, porque Satanás está engañando aún a la iglesia evangélica, aún al pueblo de Dios. Y el Señor dijo: es necesario que me busquen en espíritu y en verdad, ya no más a través de cosas terrenales. Por lo tanto, hermanos, tengamos en cuenta que en ese país hay un pueblo, hay una gente que se dice ser judío, se dice ser israelita de sangre, pero no lo son, hermanos, no lo son. Es por eso que están metidos en una religión carnal y material, algo totalmente extraviado de la verdadera religión de Dios. Por eso que usted ve gente allí cabeceándose contra el mal llamado muro de los lamentos. Eh, es algo, hermano, totalmente extraviado de lo santo y lo puro que Dios a nosotros nos vino a enseñar y que nos ha dejado como herencia para que nosotros le busquemos a Él, hermanos. Ya no es necesario que usted busque a Dios a través de las religiones terrenales. Ahora, hermano, el Señor quiere que tú le busques en espíritu, para que tu búsqueda y tu adoración sea verdadera. Bien, hermanos, otra cosa que podemos ver es que el Señor ya venía diciendo que el templo, por lo tanto el templo y el pueblo antiguo, la ciudad antigua, todo iba a ser obsoleto, todo iba a dar paso a lo espiritual. Pasamos de un pacto terrenal a un pacto espiritual. Miren, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 18. Los judíos le respondieron y le dijeron al Señor: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? El Señor acababa, hermano, de hacer aquella obra de celo en la entrada del templo, donde estaban todos los cambistas que vendían paloma y cuanta cosa para que la gente pudiera presentarla en el templo. Habían transformado, hermano, el ministerio del templo en un negocio. Y el Señor acababa, hermano, de eh, esparcir a todas aquellas personas, había dado vuelta a las mesas. El Señor estaba enojado, hermano. Y los judíos le dicen: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto?
Le pedían señales de que con qué autoridad lo hacía. ¿Quién eres tú para hacer esto? Y pobres judíos no sabían que él era el dueño del templo. Él mismo iba a ser el templo. Y el Señor le responde. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, hermanos, miren, siempre los religiosos estaban metidos en lo terrenal, entonces nunca pudieron entender el lenguaje espiritual de Dios. Y quiere que nosotros no nos pase lo mismo hoy día, hermano. Si estamos leyendo este libro de Apocalipsis y estamos leyendo este mensaje, hermano, que está escrito en lenguaje espiritual, con símbolos espirituales, hermano, quiera nosotros que abramos la mente para entenderlo. Porque si estamos, hermano, poniendo estas cosas, esperándolas de cumplimiento en lo que es lo terrenal, vamos a ser engañados por Satanás, hermano. Porque al único que le conviene, hermano, traer lo terrenal de vuelta es a Satanás. A Satanás no le conviene que usted renazca del Espíritu, que entienda las cosas espirituales de Dios. Le conviene que usted persista en la religión terrenal. El Señor ya se estaba refiriendo, hermano, cuando le dicen destruyan este templo, se estaba refiriendo a su muerte, se estaba refiriendo a Él, a su cuerpo, porque Él iba a ser muerto, ¿cierto? Pero al tercer día iba a resucitar. Por eso que dice, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se está refiriendo a Él, hermano, a su resurrección. Por eso que acá abajo dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acercaron, se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los discípulos después entendieron cuando el Señor resucitó que Él había dicho: en 3 días levanto este templo. Se estaba refiriendo, hermano, a su cuerpo. Noten ustedes, hermanos, por qué yo les digo que esta profecía, este capítulo 11 de Apocalipsis, está escrito en lenguaje simbólico, para que no nos turbemos, hermano, para que la interpretación esté bien fundamentada. Por eso estamos haciendo este paréntesis y estamos haciendo todas estas citas, para que nadie diga que estamos interpretando de mala manera. Ahora usted me dirá, por último, que ¿por qué el apóstol Pablo le dice a los romanos que una vez que haya entrado toda la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo? Usted me puede decir, eso quiere decir que quedan israelitas todavía terrenales y que Dios va a salvar a ese pueblo terrenal. Bien, vamos a verlo. Vamos realmente a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y vamos a ir al libro de los Romanos, al capítulo 11 y en el versículo 25. Y tiene este mensaje que dice la restauración de Israel. Aquí el apóstol Pablo viene exhortando, ¿cierto?, a los romanos, diciéndole cómo ellos han sido injertados en el olivo, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, en la raíz del olivo, y ahora ellos, los romanos, han pasado a ser el verdadero olivo, el olivo, ¿cierto?, de Dios, y como también el pueblo de Israel antiguo fue desgajado, o sea, fueron cortados del olivo para poder injertar las ramas nuevas, que era el pueblo espiritual, el pueblo nuevo. Pero miren, hermano, luego el apóstol dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Noten, hermanos, que esto es un misterio. Si nosotros no tenemos apertura espiritual, no vamos a entender estas cosas. Vamos a seguir creyendo en los pueblos terrenales, en las descendencias terrenales, en las religiones terrenales, y nos vamos a quedar en lo terrenal y no vamos a renacer a lo espiritual. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en
parte. Primero que todo, el apóstol está diciendo que a Israel le ocurrió endurecimiento en parte. O sea, recuerden, hermano, que aquel pueblo siempre fue un pueblo rebelde con Dios, duro para creer en el Señor. Pero también había un remanente que era de Dios. Por eso, hermano, ustedes encuentran a muchos en la palabra de Dios que siendo judíos buscaban a Jesucristo. Muchos creyeron en Jesucristo. Muchos creyeron, hermano, del pueblo de Israel en Cristo. Tenemos el ejemplo de sus apóstoles y toda la iglesia que había en Jerusalén. Entonces, por eso dice en parte, o sea, no todos rechazaron a Jesucristo. También hubieron muchos que sí lo recibieron. Y miren, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, está diciendo que en parte le ha hecho endurecimiento a Israel. O sea, Israel se endureció en parte. ¿Y por qué se endureció en parte, hermano? Porque la palabra de Dios dice que era necesario para que pudiera el Evangelio ser ampliado al mundo entero. Porque si no hubiese habido endurecimiento de Israel, entonces el Señor hubiese hecho su obra de salvación solamente con ese pueblo y no hubiese extendido la salvación de la forma que lo hizo hasta este día a los pueblos extranjeros. Entonces, está diciendo ahora hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y qué quiere decir esto? Plenitud significa algo que está completo, algo que tiene que ser completado. Y el Señor está diciendo que Él va a hacer que entren, ¿cierto?, a su redil de salvación, ya sean judíos, sean griegos, sean romanos, sean chilenos, sean brasileños, de la nación que sean, hermano. Pero tiene que entrar una plenitud, tiene que completarse un pueblo. Por eso que dice, y luego todo Israel será salvo. Porque todos estos pueblos van a componer el Israel de Dios, el Israel salvado. Es un pueblo, hermano, universal. Por eso luego dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y esta es una profecía de Jesucristo, pues, hermano. Noten que todas las promesas que hay en el Antiguo Testamento que alcanzan a Jesucristo traían cumplimiento universal. Por eso que a Abraham se le dice en la promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si le dice, tu descendencia será tan grande como la arena que hay en el mar, como las estrellas del cielo, así será. Entonces, hermano, entendamos que el pueblo de Israel tiene que ser completado, pero con un pueblo universal. Y miren lo que dice más abajo. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Se está refiriendo a los israelitas que endurecieron su corazón. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Está diciendo que por ser del linaje, ¿cierto?, terrenal, también son pueblo escogido de Dios. O sea, Dios está diciendo aquí, hermano, todos son pueblo mío, sean de linaje terrenal o sean de linaje espiritual. Y dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y mire, y esto es muy importante, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concebida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque la voluntad de Dios era que
todos los judíos se convirtieran a Jesucristo, reconocieran a Jesucristo. Él no quería que ninguno se perdiera. Entonces, hermanos, noten ustedes que después de la muerte de Cristo, muchos judíos también recibieron al Señor. Muchos entendieron que el Señor también era Dios y que había muerto y que ahora las promesas venían a través de Él. Ya se había terminado la religión terrenal y ahora venía la religión espiritual. Muchos lo entendieron. Entonces, hermano, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos estas cosas y no tener que enfocarlas, hermano, en querer, ¿cierto? Creer que Dios va a levantar un pueblo terrenal. ¿Para qué un pueblo terrenal? Si las cosas ya terrenales pasaron, ahora, hermano, todo ha tomado un plano espiritual. Que el Señor nos bendiga, que Él nos ayude. Esto es un tema mucho más de profundizar, mucho más de tener que comprender, ¿cierto? Podemos buscar muchos pasajes más de la palabra de Dios que nos van a ir dando luces de que esta profecía es de lenguaje espiritual, es de interpretación espiritual. Por lo tanto, hermano, cuando se nos habla, ¿cierto? Volvemos al capítulo 11 de Apocalipsis, cuando se nos habla, hermano, en esta profecía de el templo de Dios, el altar, de los que adoran en él, todo esto, hermano, viene siendo, ¿cierto? Ya espiritual. Lo mismo cuando se nos dice el patio que está fuera del templo, déjalo afuera, déjalo aparte. Todo esto, hermano, es el lenguaje espiritual como lo explicamos en el video anterior. Entonces, con este paréntesis creo que ya ahora podemos continuar por si alguien estaba, ¿cierto?, debatiendo en su corazón acerca de que si esta interpretación era correcta o no. Creo que hemos puesto sobre la mesa varios pasajes, hermanos, que nos ayudan a nosotros a tener que fundamentarnos en el lenguaje espiritual de Dios. Por último, hermanos, quiero decirles que hay uno solo que le conviene que usted crea en un Israel terrenal. Y le conviene que usted también persista en creer que las promesas vienen a través de un Israel terrenal. Y que un Israel terrenal tiene que tomar protagonismo en los sucesos finales de la tierra. Y ese no es nadie más que Satanás, el diablo, hermano. Por eso que la palabra de Dios dice que el inicuo, el hombre de pecado, ¿cierto? Dice que se sienta en el templo de Dios, ¿cierto? Haciéndose pasar por Dios. ¿Y por qué creen ustedes, hermanos, que dice que se sienta en el templo de Dios? Porque Él va a querer ocupar el lugar de Dios, hermano. Entonces por eso a Él le conviene que usted siga creyendo en las cosas terrenales, en el Israel terrenal. En que hay que defender al pueblo de Israel terrenal, que lo dejen, que vuelva a construir su templo allá, porque es el pueblo de Dios que tiene que construir su templo. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé la claridad, nos dé la humildad también para poder, ¿cierto?, comprender estas cosas y recibir en nuestro corazón la revelación del Señor, para que no andemos como quien anda ciega, ¿no?, como quien anda a tentones, ¿cierto?, por una habitación oscura, sino que veamos claramente, porque el Señor no quiere que nosotros seamos engañados. El Señor quiere que nosotros desde ya y nuestros hijos, la generación que va a venir, que empiece a abrirse a estas cosas, hermanos, que son espirituales, para que estén preparados para los días finales.
Tal vez no vamos a ser nosotros los que vamos a llegar a este tiempo, pero puede ser la descendencia de nuestro hijo. Y es necesario que estas cosas se conozcan y se sepan. Es necesario, hermano, que estas cosas se aclarezcan, porque ¿qué herencia le vamos a dejar nosotros, hermanos, los que vienen después? Si nosotros estamos sumidos en una religión terrenal, esperando cosas terrenales, cumplimiento de cosas terrenales, hermano, cuando el Señor, todas las cosas fueron cumplidas en Él, y ahora Él, hermano, ha instaurado un ministerio del templo que es espiritual. Él ha instaurado un pueblo de Israel que es espiritual. Entonces, hermano, también Él tiene un pueblo dispuesto, hermano, dispuesto hasta entregar la vida por Él, porque el Señor, hermano, de esta manera el Señor va a salvar a mucha gente, hermano. Es por eso que cuando usted ahora lea el mensaje de los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, no piense más, hermano, que son del pueblo de Israel terrenal. Porque, como le digo, todas estas profecías vienen ligadas al pueblo espiritual de Dios. Sin embargo, el Señor va a seguir utilizando sus símbolos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Vamos ahora a partir, ¿cierto? Leyendo desde el versículo 4 donde quedamos en el video anterior, y vamos a tener que ver, ¿cierto? Como yo le había dicho, quiénes son los dos testigos y por qué se les dice los dos candeleros y los dos olivos. ¿Por qué son dos? Eso es lo que vamos a tener que ver, pero ya lo haremos en un siguiente video, hermano, porque creo que ya estamos muy avanzados en el tiempo y también ha sido bueno hacer este paréntesis para tener certeza de las cosas que aquí estamos tratando. Que el Señor nos bendiga. Les recomiendo, ¿cierto? La oración para aquel que se interese en este tema, para que el Espíritu Santo también nos acompañe y sea Él quien nos guíe a toda la verdad y a toda la justicia de nuestro Dios. Amén.